Hoy tenemos una enseñanza que se llama Justificados por la Fe. ¿Cómo se llama la enseñanza? Justificados por la fe. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Estamos hablando de la gracia. ¿Qué es la gracia? El favor de Dios que no merecemos. Y esto ocurre en la cruz, que es algo muy interesante. La Biblia dice, al que no conoció pecado. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién hizo a Jesús pecado? Dios Padre. ¿Estamos bien? El Padre hizo que Jesús, que no conoció pecado, se hiciera pecado para hacer algo que se llama un intercambio divino, o algo que se llama la doctrina de la sustitución, que lo vimos hace 8 días. Jesús nunca pecó, sin embargo Dios lo hace pecado para que en su pecado yo sea como justificado. Ok, voy a pedirle el favor a Jair. Venga Jair, usted que me sirve de Jesús. Pongamos el polo puesto de Jair. Venga Luis. Muy bien, uno a un lado, el otro al otro. Preste mucha atención, por favor. Dice la palabra del Señor que nosotros los seres humanos todos pecamos, y por cuanto todos pecamos estamos destituidos ¿de qué? De la gloria del Señor. Todos pecamos. Pero la Biblia dice que Jesús nunca pecó, ¿correcto? Jesús nunca. Y cuando nosotros decimos nunca, es ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra. Y hay algo que dicen los católicos que es verdad doctrinalmente: ni por omisión. ¿Qué es omisión? Es que la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado ¿por qué? Por pecado. Escúcheme. O sea que yo puedo pecar con pensamiento, claro, de palabra, claro, por hecho, claro, y por no hacer también puedo pecar. Entonces Jesús nunca dejó de hacer lo que tenía que hacer, nunca tuvo un mal pensamiento, nunca dijo una mala palabra, nunca hubo un mal deseo en su corazón, a pesar de que su 50% de su naturaleza era ¿qué? Humana. Ahora, como Jesús no pecó, se conoce como el justo varón ¿de quién? De Dios. Escúcheme. ¿Qué es una persona justa? Una persona justa es la que hace siempre lo correcto. Cuando nosotros decimos que alguien es justo, es cuando hace ¿qué cosa? Siempre lo correcto. Jesús siempre hizo lo correcto, el justo de Dios, el santo de Dios. Pero a esta orilla estamos nosotros los pecadores. Entonces, ¿qué ocurre acá? Para poder llegar a Dios, Dios volteó las cosas, hizo un intercambio, cambió, le quitó el orden a las cosas, porque Dios es soberano y Dios puede hacer lo que Él quiera. ¿Cómo se llama cuando Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como Él quiere? Soberanía. Por eso Jesús caminó sobre las aguas, porque Jesús estaba por encima de la ley de la gravedad. Ahora, ¿qué hizo el Señor? Lea conmigo 2 de Corintios 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, Él no conoció pecado, lo hizo ¿qué cosa? Pecado. Entonces usted va a pasar al lado del pecado. Lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Ese para qué. Hay un para qué. Para que nosotros fuésemos hechos, venga Luis, usted queda acá, justicia de Dios en Él. Présteme atención. El que no había pecado ahora se convierte en pecado, y el que no era justo ahora ¿cómo se convierte? En justo. Le ruego al Señor que esto penetre y tumbe ese concepto de autocastigo que nos enseñaron en la religión, que somos miserables ante el Señor. Escúcheme. Yo soy justo no por mí, sino porque alguien tomó mi lugar como pecador. Escúcheme. ¿Cómo se llama esto que acabamos de intercambiar acá? Lo vimos hace 8 días. La doctrina ¿de qué? De la sustitución. ¿Qué es un sustituto? Alguien que reemplaza a otra persona. Usted ha escuchado el concepto hoy en día de las mujeres que alquilan los vientres, ¿no? Entonces las actrices
para no deformar su cuerpo, para que no le salgan estrías, o las mujeres adineradas se hacen un proceso donde hay un donante de esperma, ellas donan los óvulos y entonces hay una inseminación ahí artificial y eso lo ponen ¿en dónde? En un vientre alquilado, una madre ¿qué? Sustituta. Yo no debería estar en el lugar donde estoy, pero como Jesús está en este lugar, porque Dios así lo quiso, entonces yo soy la justicia de Dios en Cristo, escúcheme, y usted también. Esto nos cuesta, pero si usted puede allí cerrar sus ojos por un momento y pensar en lo que le estoy diciendo y decir en voz audible, yo soy, diga, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La Biblia dice que no todos los seres humanos son hijos de Dios. La Biblia dice que son criaturas. Pero Juan dice, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. ¿A quién le plació que usted fuera hijo de Dios? Hecho a Dios, pero usted tiene que creer. Ahora, présteme atención porque esto nos tiene que cambiar la vida. Cuando yo me presento ante Dios, hay alguien que va delante de mí y es Jesús. Jesús va delante de mí. Ven, Jason, ayúdame. Hazte detrás de nuestro Jesús. Entonces, cuando alguien va al Padre, el Padre ve primero a Jesús y luego te ve a ti. Pero como Jesús pagó por ti, el Padre te ve justificado. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea que cuando usted se acerca a Dios, en realidad se está acercando por algo que usted no merece, que usted no ganó, que yo no gané. ¿Cómo se llama eso? La gracia del Señor. El favor inmerecido ¿de quién? Del Señor. Y eso tiene que cambiar todo. Le voy a contar algo acerca de Dios si usted lo quiere copiar. Uno de los atributos de Dios, la Biblia dice que Dios es justo. Justo significa que hace lo correcto y que da a cada uno lo que se merece. Muy bien, volvamos a Jesús acá, por favor. Volvamos Jason hasta allá en la esquina, hasta aquí al lado de Jason. Ok, ahora vamos a hacer esto. Jesús es Dios. Si Dios es justo, Dios tiene que obrar siempre de manera como correcta. Significa que al que hace lo bueno, Dios en su justicia le tiene que dar recompensas. Entonces Luis es un pecador redimido que hace lo bueno, entonces Dios le tiene que dar en su justicia, Dios le tiene que dar bendiciones a Luis, ¿correcto? Porque Dios es como justo. Si Dios a alguien que está haciendo lo bueno no le da lo que es correcto, entonces Dios deja de ser ¿qué cosa? Justo. Pero por el contrario, corto y anulo, Jason está haciendo lo malo. Entonces Dios a Jason no le puede dar todo lo que le quiere dar porque Jason está haciendo lo malo. Y si Dios bendice a Jason haciendo lo malo, Dios deja de ser ¿qué cosa? Justo. ¿Sí estamos bien? O sea que como Dios es justo, al bueno le tiene que dar lo bueno y al malo le tiene que dar ¿qué cosa? Lo malo. Ese es el Dios ¿qué? Justo. Pero entonces, como alguien tiene que pagar, ahora Dios a través de Jesús, hasta en el medio, por favor, en el medio de ellos dos, Dios a través de Jesús dice, ok, tú tienes una cuenta conmigo y me la tienes que pagar. Pero como Él no me la puede pagar, me la vas a pagar tú. Y tú que te crees tan bueno y tan justo tampoco tienes conmigo deudas, así que todas las deudas y todo lo malo Jesús lo paga para que nosotros seamos como justificados ante el Señor. Si ellos no pagan por el pecado ante Dios, Dios deja de ser justo. Alguien tiene que pagar. Escúcheme, alguien tiene que responder.
Por eso es que uno en la vida va haciendo cosas y uno dice, no, ay, perdóname. No, en la vida todo tiene que una consecuencia. Escúcheme, escúcheme. Pero en cuanto a mi relación con Dios, el justo se hizo pecado para que los pecadores sean justificados. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. No se me vayan a sentar todavía, por favor. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Ok, venga Jesús, hágase de nuevo acá a este lado. Entonces, ¿qué ocurrió en la cruz? El trabajo de la cruz era la cereza del pastel. El Señor, desde que nace, crece. Recuerde que Él empieza en Belén, luego huye a Egipto, luego regresa a Nazaret, se cría en Nazaret. Por eso la gente decía Jesús de Nazaret, porque Él se crió en Nazaret y de Nazaret desarrolló su ministerio en Capernaum. Nadie tenía que acusar a Jesús de nada. Él se guardó. Pero el momento cúspide fue la cruz. Ahora escúcheme lo que ocurre en la cruz. Está hablando Pedro. No es la palabra profética de Isaías, es el cumplimiento. Pedro dice, quien llevó él mismo, ¿quién? Jesús. Él mismo llevó nuestros, ¿qué? Pecados, ¿en dónde? En su cuerpo. ¿Y su cuerpo dónde lo llevó? Sobre el madero. ¿Cuál madero? La cruz. Quiero ir despacio, por favor. ¿En qué parte del espíritu, el alma y el cuerpo, en qué parte se arrojaron los pecados de todos nosotros? En el cuerpo. Escúcheme. Cada pecado del ser humano fue al cuerpo de Jesús. Y luego ese cuerpo, ¿qué le ocurrió al cuerpo? Fue despedazado. ¿En dónde? En la cruz. Escúcheme. Para que en ese horror, lo que ocurre en la cruz, usted ya no pague por su pecado, pero también usted reciba sanidad en su cuerpo. Escúcheme. Nosotros pecamos con nuestras palabras, pecamos con nuestros pensamientos, con nuestros actos. Nuestros cuerpos se enferman. La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. La Biblia dice que el que fornicar es tener relaciones sexuales sin haber estado casado. El que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora, nuestros pecados vinieron a Jesús sin que Él lo mereciera en la cruz, y en la cruz Él fue despedazado. Escúcheme. Entonces aquí vamos a volver a encontrar dos palabras que ya las leímos en Corintios. ¿Para qué ocurre esto? Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Eso es una frase que nos expresa un propósito. Para que nosotros, estando muertos, ¿en qué? ¿Cómo estábamos? Ahora vivamos, ¿a qué? A la justicia, por cuya herida fuisteis, ¿qué cosa? Si usted entiende esto, usted puede salir hoy sano de este lugar. Escúcheme. ¿Merece ser sano? No, ¿merecemos? Pero es que como no lo merezco, pero Él lo llevó para que yo sea sano. Escúcheme. Esto es poderoso. Se lo voy a repetir de la forma que más la entiendo yo. Cuando yo estaba niño, yo tengo una hermana menor. Mi hermanita siempre fue silenciosa, juiciosa, obediente. Yo fui todo lo contrario. Y mi mamá, aquí está Leo, Leo me cargó, ¿no? Cuando yo era un bebé, la mamá de Mario, que me honra muchísimo ver a Leo acá, a Claudia, a Sonia, que me conocen desde niño. Mi mamá siempre ha tenido matas. Y entonces, por alguna extraña razón, mi hermanita, que no partía un huevo, una vez le dañó una de sus matas preferidas. Entonces llegó mi mamá, y mi mamá no tenía la culpa, ¿no? Mi mamá no conocía al Señor, y todo se resolvía con garrote, con chancla, con rejo. Entonces nos llama a los dos y nos dice: ¿quién me dañó la mata? Y yo sabía el nivel de pela que eso iba a desencadenar,
Pero me dio tanto pesar de mi hermana que yo dije, fui yo. Y como yo tenía ya esa fama de... Fui yo, mamá. Como decían antes, eso me dio hasta que nos reímos. Hasta de esas pelas brutales. A uno le daban con lo que hubiera. Con lo que hubiera. Mi hermana merecía el castigo. Pero yo fui un ¿qué? Un sustituto. Ahora, si mi hermana después dice, mamá, pégueme a mí también. Daña el proceso, daña el sacrificio, daña el castigo que pagó otro. Entonces, si ya Jesús pagó en la cruz, ¿por qué yo me tengo que estar castigando? ¿Por qué yo tengo que estar buscando razones para decir, me lo merezco? ¿Por qué el diablo me tiene que estar diciendo es que mereces estar enfermo, mereces estar mal? Y yo constantemente acepto eso. ¿En dónde? En mi mente. Escúcheme. Si ya alguien pagó, yo no puedo pagar. Escúcheme, a mí no me alcanzaría la vida para ir a la cruz. Le voy a contar por qué. Porque yo ya pequé. Yo no califico. Los espartanos, que en realidad existieron, eran griegos. De ahí sale la película 300, una de mis películas favoritas. Los espartanos tenían, cuando los bebés nacían, tenían una selección de cómo iban a criar los hijos. Y cuando ellos notaban, y es real, cuando ellos notaban que un bebé nacía defectuoso o no cumplía los estándares, se iban a una montaña y lo arrojaban. No querían niños defectuosos, porque ellos sabían que los niños iban a crecer y se iban a convertir en soldados y en guerreros. A los 10 años, todo niño espartano era retirado de casa e iba a ser instruido como soldado hasta los 40. ¿Sabe? Cuando yo quiero hacer de Jesús, yo no califico porque yo soy defectuoso. Escúcheme. Ahora, si Jesús peca, tampoco podía ir a la cruz. Le voy a contar por qué. Porque si él peca, hubiese ido a la cruz a morir ¿por quién? Por él. No sé si me hago entender. Esto es bien poderoso. Si él tuviera pecado, el Padre le hubiera dicho, hijo, como la cometiste, como dice gente que tan blasfema que Jesús tuvo mujer, que Jesús y María Magdalena, si hubiese sido así, entonces él hubiera muerto por él. Pero como no pecó, entonces nos sirve a nosotros para que Jesús, que es el justo, pero se hizo pecado, ahora nos dé a nosotros ¿qué cosa? Justificación. ¿Vamos bien? Hebreos capítulo 4 versículo 15. Hebreos 4:15 me dice otra cosa de Jesús. Jesús no solo es el Cordero, sino que es el sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? El que entraba una vez al año al lugar santísimo a ofrecer a Dios ¿qué cosa? Una expiación con sangre. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Esto es maravilloso. ¿Sabe que Jesús entiende mis debilidades? ¿Por qué las entiende? ¿Por qué? Es que era hombre, hermano. Yo no me alcanzo a imaginar el diablo pasándole cuanta mujer hermosa por los ojos. Yo siempre lo he dicho. Andábamos en la Copa ayer, eso llenísimo, llenísimo, llenísimo. Los turistas están felices. Eso están enloquecidos. Nunca Cali había tenido una ocupación hotelera al 100%. Y ¿sabe? Están felices ¿por qué? Porque las caleñas ¿cómo son? Como las flores, hermano. ¿Usted cree que a Jesús no le pasaban de todo tipo y tamaño? Pero dice, Él se compadece de nuestras debilidades. Compadecerse no es que Él nos alcahuetea, ¿no? Ay, sí, no, hacele que es que como dije en Cali. Se puede compadecer, pero no significa que Él me esté aprobando. Y luego dice, sino uno que fue como tentado en todo, hermano. Esto es una cosa loca, uno ser tentado en todo. A toda hora, tentación, 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 tentación. Dice, pero aquí hay una cosa poderosa. Fue tentado en todo, ¿según qué cosa? Nuestra semejanza. O sea, en la parte humana de Jesús, en todo fue tentado.
Pero lo que siga a continuación es glorioso, dice, pero sin pecado. Juan 1:12, ya se lo dije ahora, dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, denme un aplauso a ellos, ya se pueden sentar por ahora, gracias. Ahora, yo se lo estoy explicando, pero aquí le voy a hablar de un ingrediente que necesitamos y es la fe. Escúcheme. Si usted está sentado allí en su silla y usted está diciendo, no es así, hermano, allá tú. Escúchame. Cuando una persona me pide a mí que ore por un adicto a las drogas, yo no oro para que sea libre. Yo oro para que primero sea sano. Porque en el intelecto que está en el alma tiene intelecto, voluntad y emociones, todo adicto sabe que la droga es mala. Yo no me he encontrado el primer adicto que me diga, no, es que la vareta es buena. No, la vareta es mala. El bazuco es malo, las pepas son malas. Todos lo saben, pero en su corazón tienen una herida que los lleva a consumir y doblega su voluntad. Entonces escúcheme. En Hebreos, antes de cambiar aquí, en Hebreos me dice que hay una sola cosa que hace imposible agradar a Dios. Una sola cosa hace que sea imposible agradar a Dios. Y es cuando no tengo, ¿qué cosa? Fe. Aquí dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién recibió usted? A Jesús. ¿Cómo yo recibí a Jesús? A través de una oración. Señor Jesús, ven a mi vida, escribe mi nombre. Una oración. Yo no vi a Jesús entrar. ¿Usted lo vio? Ah, pero lo creí. ¿Por qué? Por fe. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, subraye eso, creen, no creerán o creyeron. Creen se conjuga en tiempo ¿qué? Presente. Tengo que creer que soy un hijo de Dios. Y luego dice, les dio potestad. ¿Qué es potestad? Poder. Pero tienes que recibirlo y tienes que ¿qué? Creer. Si yo no creo que diezmar funciona, no diezmo. Cuando una persona no diezma, no es porque no haya escuchado Malaquías y tantas cosas que decimos del diezmo, es porque no cree. Hace 8 días yo vine a predicar aquí, estaba con cólicos de cálculos. Usted no imagina qué dolor. Salí de aquí, me fui con mi esposa a la clínica, hasta las 5 de la tarde estuve allá. El lunes pasé un día terrible. Y entonces me dicen a mí, ay, tómese este remedio, tómese este otro. Pero si yo no creo, yo no me lo tomo, porque no creo que funcione. Si usted no viene a la iglesia, o si usted no lee la Biblia, o si usted no ora, es porque le hace falta el ingrediente que hace que algo se convierta imposible: agradar a Dios, la fe. Entonces dice, a los que creen en su nombre. Romanos capítulo 1 versículo 17. Usted vino a la iglesia a estudiar la palabra, a leer la Biblia. Romanos 1:17. Pablo está diciendo, porque en el evangelio, ¿qué es el evangelio? Las buenas nuevas de Dios. La justicia de Dios se ¿qué? Revela. ¿Cómo se revela la justicia de Dios? Los que somos del tiempo de revelado de rollo fotográfico entendemos que es revelar algo. Yo tengo en mi celular, en mi celular tengo fotos mías, por lo menos 18,000 fotos. Mantiene al límite la memoria. Me fascinan las fotos, tomo fotos. Cada momento, cada paseo, cada lugar tomo fotos. En mi época uno compraba un rollo de 12, de 24, lo metíamos en una cámara con mucho cuidado, tomábamos unas fotos, no sabíamos quién cerró los ojos, quién torció la boca. Era un problema porque luego tenías que pagar para que te lo revelaran. Este revelar es con V, no con V de burro. Revelar con V de burro es alguien que se opone a algo, un rebelde.
Pero es revelar, es descubrir algo, correr el velo. ¿Y cómo me llega a mí la revelación de la justicia? Por algo que se llama ¿qué? La fe. O sea que yo puedo explicarle lo que Jesús hizo, pero si usted no tiene fe, no será revelado. Y seguirá orando como alguien que no ha conocido la gracia del Señor. Y luego dice, como está escrito, ahora sí, mas el justo por la fe, ¿qué cosa? No es que yo sea justo, sino que alguien me hizo como justo. Yo no puedo ser llamado por Dios justo, pero como Jesús murió, entonces Dios me dice, tú eres mi justicia en Cristo Jesús. Por eso yo puedo decir de mí, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo soy justo, no porque mis obras lo merecen, sino porque alguien me hizo justo. No sé si me hago entender. Alguien pagó mi pecado para que yo sea justo. Romanos 3:22 vuelve y me habla de la justicia. No sé usted, pero yo muchas veces llegué a orar diciéndole, Señor, no merezco nada bueno, Señor, soy de lo peor, Señor, Señor, he hecho esto, he hecho lo otro, y me quedaba allí como hacen los perros, lamiéndome las heridas, ¿no? Lamiéndome las heridas. Cuando Dios me ve, no me ve como un perro que se lame las heridas, sino como justo. Yo les he dicho que voy a predicar en estos días David versus Job. David fue un tipo que cometió cualquier cantidad de errores. ¿Usted cree que lo que David hizo fue acostarse con Betsabé? Ese man hizo de todo lo malo. Por causa de David murió gente por miles. Murieron sacerdotes por causa de David, de sus errores. Murieron sus hijos por causa de sus errores. David fue un tipo, cuando lo vemos a los ojos de la ley, fracasó. Pero David conocía la gracia. David se acuesta con una mujer que no es la de él, la embaraza, usted conoce la historia, manda a matar el marido de la mujer para quedarse con ella, encubrir su delito, y al final, cuando el bebé nace, Dios le manda un profeta y le dice, el niño va a morir. Dios guarde de que alguno de nosotros tenga que enterrar un hijo. Dios guarde. No es el orden. Los hijos entierran a los padres, no los padres a los hijos. Cuando una pareja pierde al otro se llama viudo o viuda. Cuando un niño pierde a sus padres se llama huérfano, pero no hay una palabra para describir cuando un padre pierde a un hijo. No la hay. Y David pierde el bebé muere, él está ayunando y David le vienen y le dicen, y David se levanta, va, se baña porque no se ha bañado, va y come y luego va y se acuesta con su mujer. Uy, no, ese David sí es muy cínico, no, David conocía la gracia. La gran mayoría de las personas se habían quedado allí culpándose. Por mi culpa se murió el niño, por mi culpa yo tengo que cargar esto el resto de mi vida. Yo me voy a amargar, me voy a frustrar, me voy a resentir. La gran mayoría de las personas nos quedamos lamiéndonos las heridas cuando ve un corazón arrepentido, Dios perdona, Dios levanta, Dios justifica. Escúcheme. Ahora, no con eso le estoy diciendo que vaya y peque. ¿Cuántas veces David le quitó la mujer a un soldado suyo? Una. No es que cogió la gracia como desgracia, ¿no? Es que como yo estoy en la gracia, entonces me acuesto con este y pido perdón, me acuesto y embarazo a este y pido perdón, y se murió este y pido perdón. No, eso no es un deporte. Ahora dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. La justicia de Dios se manifiesta por medio de ¿qué? De la fe. Para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Qué sigue diciendo? Por cuanto todos pecaron y están ¿cómo estábamos nosotros? Destituidos. ¿Qué es destituido? Cuando una persona llama al jefe y le dice, hasta hoy, ya no estarás más en esta empresa. Hay una destitución. Usted y yo, como pecamos, estamos destituidos ¿de qué cosa? De la gloria de Dios. Sigamos, 24. Ahora dice, siendo justificados gratuitamente. ¿Usted tiene que pagar por eso? No. Gratuitamente por algo que se llama ¿qué? Su gracia. ¿Qué es su gracia? El favor inmerecido del Señor. Escúcheme. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siga por favor. 25. A quien Dios puso, ¿cómo lo puso el Padre? Cuando está hablando de Dios aquí es el Padre. Dios lo puso como propiciación. ¿Qué era propiciación?
¿Qué era el propiciatorio? ¿Era la tapa de qué? Del arca, donde se esparcía la sangre. Dios lo puso como propiciación, su sangre, por medio de la fe en su sangre. Su sangre me limpia, me lava, me redime, para manifestar ¿qué cosa? Su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Salta el 28, por favor. Concluimos pues que el hombre es justificado. La única cosa que Dios te pide es que tengas ¿qué? Fe. Sin las obras de la ley. Muy bien. Quiero contarles algo más. Vamos a ver hasta dónde me alcanza. Hebreos capítulo 11. Vaya conmigo, por favor. Versículo 1. ¿Qué es lo único que necesitamos para entender y para recibir la gracia? Fe. Si usted viene a este lugar sin fe, esto no es una congregación, esto es un local. Si usted lee este libro sin fe, esto es un libro, no es la Biblia. Si usted ora sin fe, está hablando solo. Si usted ayuna sin fe, está aguantando hambre. ¿Correcto? Entonces Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, ¿qué cosa? Certeza de lo que ¿qué? Y la convicción. Dos cosas: certeza y ¿qué? Convicción. Le voy a poner un ejemplo. Si yo le digo mañana es lunes, ¿usted tiene certeza que mañana es lunes? ¿Por qué? ¿Qué te da la certeza de que mañana es lunes? Porque hoy es domingo. Y porque sabes que en la secuencia de domingo pasa ¿qué? A lunes. Eso no se discute. Hay una certeza. Pero ¿qué es convicción? ¿Hay feas que son convencidas que son bonitas? Y traman. Son feas, pero ¿cómo están? Convencidas. Y hay bonitas que están convencidas que son ¿cómo? Igual les pasa lo que ellas creen. Entonces la fe es esperar de Dios siempre lo mejor. Ese es el eslogan que yo coloco en mi WhatsApp: esperando siempre de Dios lo mejor. Eso se llama fe. Yo no me puedo levantar por la mañana: hoy, Señor, hoy qué castigo tienes para mí. Señor, hoy qué desgracia preparaste para mí. Señor, hoy qué tragedia. No. La fe te tiene que levantarte en la mañana y decir: yo soy tu justicia en Cristo. ¿Qué tienes para mí, Señor? En tu justicia. Escúchame. Salte por favor al versículo 4. Perdón, al 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado ¿a quién? Ahora sí, ¿cómo agrado a Dios? Por fe. Todo lo que hago tiene que tener el ingrediente ¿de qué? De la fe. Versículo 6. Ahora, yo puedo ayunar, yo puedo orar, yo puedo cantar, yo puedo saltar, yo puedo diezmar, pero si no tiene fe, no hice nada. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Es que la Biblia nos explica como con plastilina. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que ¿qué? Que le hay. Y después dice que es galardonador, que es un galardón, un premio, una recompensa de los que le buscan. Escúcheme, usted es justo no por usted, sino por Jesús. Pero tienes que recibirlo ¿cómo? Por la fe. Siéntete justo y siéntete una mujer justa delante del Señor. Hay una imagen allí de los victorinos. ¿Usted se acuerda de esa película? Si usted se la veía, está viejo como yo. Esta novela se llamaba y me identificaba yo en ese tiempo con el nombre: Cuando quiero llorar, no lloro. Así se llamaba. Esta es la historia muy interesante. Eso fue como en el año 91, de 3 personajes que nacieron el mismo día, la misma hora, y los 3 se llamaban Victorino. Y la trama de la película decía, y me acuerdo hasta hoy, decía: cuando Victorino se encuentre con Victorino y Victorino ¿qué?
Uy, esta gente. ¿Qué dice Apocalipsis 21:2? Entonces, en esta trama, 3 hombres de 3 estratos sociales diferentes, con 3 vidas diferentes. El primero es Ramiro Meneses, creo que es el apellido de él. En ese tiempo era punk, un gran actor, un actorazo. Ese era el marginal, ¿no? Este era el Brian de su época, el victorino. Entonces, cada uno tenía una vida. Uno era un criminal, el estrato medio era el de atrás y el niño rico era el del medio. Los 3 tenían 3 vidas diferentes y los 3 se encuentran. Si nosotros hiciéramos un ejercicio social de tomar 3 bebés, hermanos, y uno lo mandamos a vivir a un barrio marginal, el otro lo pasamos a clase media que tenga posibilidad de ir a la universidad, y el otro se lo damos a una familia de ricos y luego los reunimos, nos vamos a dar cuenta las diferencias que hay entre los 3, aunque sean hermanos. Porque el entorno lo hace a uno sufrir. ¿Cómo se alimentan los ricos? El otro día me están diciendo, no, es que todo es fritarlo con aceite de coco. ¿Aceite de coco? Uno puro oleocali, mano. ¿A dónde doy yo comiendo nueces, frutos secos, aceite de coco, salmón? ¿El entorno ayuda o no? Claro. Entonces estos 3 manes tenían vidas diferentes y yo les quiero contar de una historia de un muchacho que iba a ser un príncipe, pero la vida lo lleva a vivir como un mendigo, pero un día Dios lo pone en el lugar que se merecía porque Dios es bueno. Eso se lo va a contar dentro de 8 días. Póngase en pie y vamos a orar. Y vamos a poner en práctica lo aprendido, ¿no? Merecemos vivir mal cuando Jesús pagó por todo lo que nosotros hoy no tenemos. Es absurdo. Si Él ya pagó, yo no puedo pagar de nuevo, porque si yo pago, invalido lo que Jesús hizo. Y es más, yo no puedo pagar. Yo no puedo pagar. Así que yo le invito a que cierre sus ojos delante del Señor. Cierre sus ojos delante del Señor. A Satanás le gusta que pensemos de nosotros mal. Cuando yo escuché por primera vez que yo era la justicia de Dios, yo no entendía cómo yo puedo ser la justicia. Pues el cómo es porque alguien pagó y me lo dio, ya. Dice la palabra que lo recibimos gratuitamente. Gratis no significa barato. Gratis significa que alguien ya pagó. Y si alguien ya pagó, yo tengo que creer que lo único que tengo que hacer es tener la certeza y la convicción de que así es. Si ya tú pagaste, Señor, en la cruz, yo no tengo que ir a una cruz. Si yo hoy tomara mi cuerpo, como dice 1 Corintios 13, cuando habla del amor, y lo diera para ser despedazado por otros, yo no podría pagar por ellos, porque ni siquiera me alcanza para mí. Por estas razones que hoy exaltamos lo que Jesús hizo. Créame que Jesús no solo murió en la cruz, se guardó. Y yo hoy, Señor Jesús, quiero darte gracias por mantenerte puro, santo, sin pecado. Tan solo un pecado en tu pensamiento hubiese dañado todo el plan de salvación para la humanidad. Un solo pecado de tu boca, una sola vulgaridad, una sola grosería, un solo chisme, una sola calumnia, una blasfemia,
había arruinado absolutamente todo. Un deseo pecaminoso hacia una mujer, con que solo hubieras codiciado a una mujer, la hubieras deseado en tu parte de hombre, en tu humanidad, la hubieras visto con codicia sexual, hubiese arruinado todo, Señor. Pero dice la Biblia que fuiste tentado en todo según nuestra propia naturaleza, pero sin pecado. Así que hoy te damos gloria y honra y alabanza, sin pecado, sin pecado. Por eso Jesús, nadie lo mató, Jesús murió, y por eso la muerte no te pudo detener, porque la paga del pecado es la muerte. Por cuanto nunca pecaste, la muerte no podía contenerte, y por eso sorbida es la muerte en victoria. Señor, eres perfecto, eres el santo de Dios, limpio. No hay nadie tan limpio como tú, no hay nadie tan santo como tú, no hay nadie tan justo como tú, no hay nadie tan bueno como tú. Sin embargo, te despojaste a ti mismo y te hiciste siervo y fuiste a la cruz y dejaste todo para que yo en ti sea justificado. Y en esta hora de la mañana yo entro en Jesús, yo me refugio en Jesús, yo vengo a Jesús por la fe y me refugio en ti, y en ti puedo llegar al Padre sin temor a ser castigado. El primer encuentro que Moisés tuvo con Dios fue en el desierto. Y cuando Moisés vio la zarza que ardía y no se consumía, Moisés corrió a ver qué era eso, cuando escuchó una voz del cielo que le dijo: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Moisés, una voz le dijo: no te acerques así, porque te vas a morir, porque estás sucio. Pero con Jesús nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No hay que me impida acercarme a Dios, porque Jesús va adelante. Señor, tú lavaste a este pecador, tú lavaste a este hombre inmundo, lo lavaste, Señor. Y yo hoy puedo decir: soy la justicia de Dios en Cristo. Y me acerco ahora al Padre. Me acerco a ti, Padre. Por delante de mí va la sangre del Cordero. Esparcimos la sangre del Cordero. El sumo sacerdote entraba una vez al año al tabernáculo, pasaba de los atrios al lugar santo y luego entraba al lugar santísimo. Corría el velo una vez al año y esparcía una sangre de un animal perfecto, de un animal sin mancha, sin defecto, un animal que no estaba enfermo. Lo esparcía sobre el propiciatorio, lo esparcía sobre el propiciatorio. Hoy esparcimos la sangre de aquí a tu presencia, de aquí a tu trono, Señor. Hay una sangre allí, la sangre del Cordero. No es mi sangre no sirve, es la sangre del Cordero, la sangre que me limpia, la sangre que me levanta, la sangre que me redime, la sangre que me sanó y que me perdonó. Por eso el publicano que oraba en el templo al lado del fariseo, el publicano dijo: sé propicio a mi pecador. Que estaba invocando este pecador? La sangre. La sangre. Señor, hoy te digo: sé propicio, sé propicio, sé propicio, sé propicio por tu sangre, sé propicio. Esparzo la sangre. Él murió para que yo viva. Él fue castigado para que yo sea perdonado. Isaías lo vio cientos de años atrás y dijo: el castigo de nuestra paz fue sobre él, azotado, molido, despedazado.
Yo no tengo que vivir en angustia. Yo no tengo que vivir en depresión, en amargura. Yo no tengo que vivir en dolor, porque Jesús llevó todo mi dolor en la cruz. El Señor Jesús llevó todo mi quebranto en la cruz. A través de la cruz yo fui justificado, pero necesito fe. Así que hoy pido, Señor, que haya una atmósfera de fe en este lugar. Fe para creer. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Fe, certeza y convicción. Certeza, estar seguro y convencido que así es.